Recuerdo la última vez que vi la mirada de Ricardo, no de enfado, sino de una indiferencia tan profunda que parecía un abismo. Fue hace 23 años, en el despacho de don Alfonso, mientras un abogado deslizaba unos papeles sobre la mesa. Él, tan acostumbrado a las apariencias, a los susurros de su familia, nunca entendió que mi silencio no era una derrota, sino el inicio de una observación. Mi silencio era un refugio, un lugar donde la verdad comenzaba a crecer, invisible para sus ojos. Él creyó que mi partida sería el final de un problema, el cierre de un capítulo incómodo. Pero el destino, a veces, tiene una forma peculiar de revelar lo que se ha sembrado en la sombra. La verdad, me di cuenta con el tiempo, solo se muestra en toda su crudeza cuando el decorado se desmorona por completo. A mis 43 años, la vida me había enseñado la verdadera soledad, pero también la serena paz que viene con aceptarla. Mi nombre es Elena Vargas y la imagen que veían de mí hace 23 años era la de una mujer sencilla, sin fortuna, que se casó con Ricardo Moreno, heredero de una de las familias más influyentes de Madrid. Desde aquel día, mi existencia se redujo a un papel secundario en una obra que no había escrito yo. Pasaron los años y la distancia entre mi pasado y mi presente se hizo un abismo. Pero el destino, a veces, tiene formas inesperadas de llamar a la puerta, o en mi caso, de presentarse en la bulliciosa sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de Barajas. Era una tarde de finales de año, el aire cargado con el rumor de los viajeros, los anuncios de vuelos y el inconfundible olor a café y asfalto. Yo me detuve, como una estatua en medio de la marea humana, justo cuando mis ojos se encontraron con la escena que cambiaría todo. Frente a mí, erguidos y con una presencia que atraía las miradas, se alzaban 5 jóvenes. Altos, de hombros anchos, sus uniformes de piloto impecablemente almidonados destacaban en la multitud. Sus rostros, para mí, eran el reflejo de una vida entera, una mezcla de lo conocido y lo que había llegado a ser desconocido. En el pecho de cada uno, el emblema de aviador brillaba bajo las luces blancas del aeropuerto. Ninguno dijo nada al principio, pero luego, de repente, los 5 se inclinaron al unísono, y sus voces graves resonaron en mi alma con 2 palabras: ¡Madre! Sentí un nudo en la garganta, una presión tan intensa que apenas podía respirar. 23 años sin permitirme llorar delante de ellos, y en ese instante, las lágrimas brotaron, cálidas y saladas, incontrolables. La gente alrededor disminuyó su paso, algunos giraron la cabeza, otros se quedaron atónitos al ver a una mujer con un abrigo viejo y un bolso de tela, de pie entre 5 jóvenes pilotos que se inclinaban ante ella como si fuera un ser sagrado. Nadie a nuestro alrededor, por supuesto, sabía que esa mujer había sido expulsada de un gran portón bajo la lluvia, sin un céntimo, con 4 vidas apenas formándose en su vientre. Ni tampoco que entre esos 5 hombres que me llamaban madre, uno no compartía mi sangre. Pero yo lo sabía, y por eso me atrevía a estar allí, erguida, sin temblar. Extendí mi mano, áspera por 23 años de trabajo duro, y la posé sobre el hombro del que estaba más cerca. Mi voz, ronca pero firme, dijo: «Vamos a casa. No he vuelto para pedir la compasión de nadie». Los 5 se enderezaron, sus ojos no eran los de niños que buscan protección, sino los de hombres preparados para interponerse entre su madre y cualquier amenaza. A lo lejos, en la sala de llegadas, un grupo de hombres de traje oscuro, esperando a unos VIP, se detuvo en seco. Entre ellos, un hombre de unos 50 años se quedó paralizado, su mano apretando el teléfono hasta el punto de blanquear los nudillos. No escuchó el madre de los 5, pero vio claramente el rostro de la mujer que caminaba entre esos jóvenes. Ricardo Moreno. El nombre resonó como una daga oxidada en su memoria. Él, el dueño de una gran empresa, aquel que 23 años atrás permaneció inmóvil mientras su esposa era obligada a firmar los papeles del divorcio, y luego giró la cara cuando ella salió de casa bajo la lluvia. Ricardo no imaginó que volvería a verme en esas circunstancias, y mucho menos que detrás de mí estarían 5 hombres jóvenes, 5 rostros con rasgos dolorosamente familiares.
Retrocedió medio paso, la garganta apretada, y en su mente surgió una pregunta que no se había atrevido a formular en 23 años. ¿Quiénes son esos niños? Yo no miré hacia Ricardo, no necesité hacerlo. Solo seguí caminando, cada paso lento pero firme, como si cada pisada fuera un acto de recuperar la dignidad que había perdido a mis 20 años. Los 5 me siguieron de cerca, nadie se adelantó, nadie se quedó atrás. Entre ellos no había distinción de sangre o adopción, solo una cosa los unía firmemente, la mujer que caminaba en medio. El coche que nos esperaba nos llevó lejos del aeropuerto, adentrándose en el gris atardecer de final de año, hacia un destino que guardaba ecos de un pasado que, para ellos, era solo una historia. Mi regreso a Madrid no era solo un viaje físico, sino también un viaje a través del tiempo, a los recuerdos de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de esfuerzo y silencio. Recuerdo el día de mi boda con Ricardo, un evento mucho más sencillo de lo que la familia Moreno habría deseado. Yo era de origen humilde, y ellos, una estirpe de empresarios con una fortuna que se extendía por la capital. Desde el primer momento, sentí que era una intrusa, una pieza que no encajaba en su meticuloso engranaje. Las miradas de doña Isabel, la madre de Ricardo, eran como agujas invisibles, cada palabra suya, aunque educada, estaba cargada de un juicio silencioso. Las cenas familiares eran un tormento. Yo me mantenía en un segundo plano, sirviendo los platos, apenas atreviéndome a hablar, mientras los comentarios velados sobre mi origen o mi falta de gracia, para las artes o los negocios volaban por la mesa. Doña Isabel solía decir, con una sonrisa fría, que el buen gusto no se compra. Sentía la necesidad de agradar, de demostrar que era digna, que podía estar a la altura de las expectativas, aunque éstas nunca se expresaran directamente. Mis esfuerzos por aprender sus costumbres, por involucrarme en sus conversaciones, siempre eran recibidos con indiferencia o con un asentimiento cortés que ocultaba un profundo desinterés. Ricardo, mi esposo, solía estar ausente en esas reuniones. Cuando sí estaba presente, permanecía en un silencio impenetrable, permitiendo que las dinámicas familiares me relegaran a un papel casi invisible. Su mutismo no era un gesto de apoyo, sino de aceptación tácita de la situación, o quizás, de una indiferencia aún más hiriente. Las noches en la gran casa de la familia Moreno eran largas y solitarias. Ricardo, sumido en sus negocios, llegaba tarde o se perdía en sus pensamientos, ajeno a mi creciente desolación. Había imaginado que nuestro amor, aunque quizás no fuera de una pasión desbordante, sería un refugio, un lazo lo suficientemente fuerte para navegar las aguas de la diferencia social. Pero poco a poco, esa ilusión se fue desvaneciendo. La casa, con sus muebles elegantes y sus cuadros antiguos, se sentía como una prisión dorada, donde mi voz interior era el único eco que me acompañaba. Me esforzaba por hacer de ese lugar un hogar, por encontrar mi sitio, pero cada día que pasaba, la verdad se hacía más evidente. Yo era una extraña, una convidada de piedra, y mi presencia era tolerada, pero nunca verdaderamente aceptada. Era un trato cortés, pero vacío de calidez, como si fuera una pieza decorativa que se había añadido a la vasta colección de la familia Moreno. El tiempo siguió su curso en esa casa imponente, y con él, se intensificó la sensación de que algo vital dentro de mi matrimonio se estaba erosionando. Luego, apareció Sofía Jiménez, una mujer joven, de ojos vivaces y una sonrisa que sabía cómo encantar. Don Alfonso y doña Isabel la introdujeron en el círculo familiar con un entusiasmo desbordante, la elogiaron sin cesar por su inteligencia, su habilidad en los negocios y su visión, que, según ellos, complementaba a la perfección la de Ricardo. Yo la observaba desde la distancia, con una punzada de inquietud que se aferraba a mi pecho. Al principio, pensé que era solo una nueva amiga de la familia, una adición al brillante mosaico social de los Moreno. Pero pronto, los detalles comenzaron a susurrar una historia diferente. Sofía siempre estaba presente en las reuniones importantes, sentada al lado de Ricardo en las cenas, sus voces entrelazándose en conversaciones que me excluían tácitamente.
Ella sabía cómo hacer reír a Ricardo, cómo captar su atención con historias de viajes y proyectos ambiciosos, cosas que yo, con mi vida más sencilla, no podía ofrecer. Empecé a notar pequeños cambios en Ricardo. Sus miradas hacia mí se volvieron más distantes, sus gestos de afecto, ya de por sí escasos, casi desaparecieron. Los roces accidentales, las palabras amables al pasar, se hicieron tan raros como un día sin sol en invierno. Cuando me hablaba, su voz tenía un tono apresurado, como si estuviera ansioso por terminar la conversación. Las risas de Sofía y Ricardo resonaban por los pasillos, creando un eco doloroso en mi corazón. Las insinuaciones también comenzaron. Sofía, con su dulzura empalagosa, a veces dejaba caer comentarios sobre la importancia de la conexión intelectual en un matrimonio exitoso, o sobre cómo era crucial tener una pareja que entendiera el mundo de los negocios. La familia, por supuesto, secundaba sus palabras con asentimientos y miradas que se posaban en mí, llenas de un juicio tácito. Comprendí que la ruptura no solo venía de fuera, con la intrusión de Sofía, sino también de una debilidad intrínseca en Ricardo, una necesidad de validación que yo, en mi silencio, no podía satisfacer. Fue en medio de esa tormenta emocional, de esa pérdida gradual de mi lugar, cuando descubrí que estaba embarazada, y no de uno, sino de 4 vidas. 4 pequeños corazones latían dentro de mí, pero antes de que pudiera reunir el valor para decírselo a Ricardo, él ya se había distanciado por completo. La esperanza de que la noticia pudiera revivir algo en él se ahogó en su fría indiferencia, y me quedé a solas con mi alegría, mi miedo y la creciente certeza de que estaba perdiendo mucho más que un esposo. La memoria de aquella noche aún se aferra a mí como el frío de aquel invierno madrileño. La tensión en la casa Moreno era palpable, el aire denso y pesado. Fui citada a una reunión familiar, no en el comedor, sino en el despacho de don Alfonso, un lugar donde solo se tomaban las decisiones más serias y severas. Me sentaron en una silla incómoda mientras la familia se reunía alrededor, sus rostros pétreos, sus miradas frías. Fue allí donde Sofía Jiménez, con una voz apenas un susurro, me acusó de infidelidad, de deshonrar a la familia Moreno, de una serie de mentiras tan descabelladas que mi mente apenas podía procesar. No había pruebas, solo su palabra, pero la familia no necesitaba más. La historia estaba escrita, la condena, dictada. Don Alfonso, con su voz ronca y autoritaria, me humilló públicamente, cada una de sus palabras una puñalada. Me ordenó que abandonara la casa de inmediato, que recogiera mis pertenencias y desapareciera de sus vidas. Doña Isabel, sentada a su lado, asentía con un gesto de aprobación, sus ojos como 2 trozos de hielo. Poco después, el abogado de la familia Moreno, un hombre delgado y de mirada calculadora, deslizó sobre la mesa unos papeles de divorcio ya redactados. Me dijeron que firmara, sin más explicaciones, sin ofrecerme ningún tipo de apoyo legal. Mi mano temblaba, mi mente estaba en blanco, solo el instinto de proteger a las vidas que crecían dentro de mí me impedía desmoronarme por completo. Y allí estaba Ricardo. Mi esposo. Se mantuvo al margen, de pie cerca de la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad de la noche, completamente ajeno a mi sufrimiento, o fingiéndolo. No hizo nada, no dijo nada para defenderme, ni siquiera me miró. Ricardo, susurré, mi voz apenas audible, ¿no vas a preguntarme nada? Él no respondió, solo desvió la mirada. Su silencio, aquel silencio, fue la traición más grande de todas, un golpe más devastador que cualquier palabra de mis suegros. Comprendí en ese instante que no había amor que valiera, ni justicia que me protegiera en aquel lugar. Mis ilusiones de un hogar, de una familia, de un futuro junto a él, se hicieron pedazos. No eran solo mi matrimonio, sino mi dignidad, mi identidad, todo lo que creía haber construido, lo que se derrumbaba a mi alrededor. Me levanté, con el corazón roto y el alma desgarrada, y firmé. Mi firma, temblorosa, apenas un garabato, sellaba mi destino. Nadie me detuvo, nadie me preguntó a dónde iría. Con apenas 50 euros en el bolsillo,
Dejé la pesada puerta de la casa Moreno, bajo una lluvia fría que calaba hasta los huesos. El sonido del portón al cerrarse detrás de mí fue el eco de un fin, un punto y aparte doloroso. Me detuve en el umbral, bajo el aguacero, y con mi mano temblorosa, acaricié mi vientre abultado. A partir de ahora, susurré con voz rota, solo seremos mis hijos y yo. Fue una promesa, una declaración de guerra al destino que se me había impuesto. Ricardo seguía allí, dentro, en su silencio, sin saber que su inacción no solo le había arrebatado a una esposa, sino la oportunidad de ser padre de 4 vidas. La lluvia de aquella noche dio paso a una densa niebla matutina. Recuerdo vagamente el viaje en un autobús nocturno, el dolor punzante en el vientre, la incertidumbre. Llegué al hospital más cercano, un lugar modesto y con poca gente. Las enfermeras me miraron con recelo, una mujer sola, embarazada de forma inusual, sin papeles completos, era un problema. El dolor se hizo insoportable, y a pesar de la agonía, apreté los dientes para no gritar. No podía permitirme mostrar debilidad. Fui empujada a la sala de partos, entre luces blancas y voces apresuradas. Son múltiples, prepárense. El doctor Mateo Salas, con una mirada seria, me dijo que el parto de cuatrillizos era muy peligroso y que debía cooperar. Asentí, el sudor empapaba mi cabello, y solo pude susurrar, por favor, doctor, salve a mis hijos. El dolor desgarró mi cuerpo, y un primer llanto débil pero claro resonó en la sala. Apenas pude respirar cuando el segundo, el tercero y el cuarto llanto se sucedieron. 4 pequeñas vidas llegaron al mundo en medio del caos, cada grito tensando mis nervios hasta el límite de la conciencia. «Son 4», exclamó alguien con asombro. Exhausta, mis párpados pesaban, pero en mi nebulosa conciencia, estiré la mano, queriendo tocar esas pequeñas vidas, confirmar que realmente existían. Una vez, una vecina comentó, deberías querer más al adoptado, no sea que se sienta triste. Elena miró a esa persona durante un largo rato, sus ojos no mostraban enojo, solo frialdad. En mi casa no hay hijos de sangre o adoptados, solo mis hijos, dijo. Desde ese día, nadie se atrevió a decir nada más. En esos años, hubo momentos en los que Elena pensó que no podría más. Hubo días en los que llegaba a la habitación con las manos y los pies agotados, y apenas unos pocos euros en el bolsillo. Los 5 niños la miraban con ojos claros, sin pedir nada, sin reprochar nada, solo esperando. Elena a veces se sentaba durante mucho tiempo frente a la puerta, preguntándose qué pasaría si ella se derrumbaba. Pero solo con pensar en que los 5 niños serían separados, llevados a diferentes lugares, se volvía a levantar. No podía caer, no tenía derecho a caer. Cuando los niños fueron un poco mayores, Elena empezó a enseñarles las cosas más pequeñas, a guardar sus juguetes, a alinear sus zapatos, a limpiarse la boca después de comer, sin regañarlos sin motivo, sin golpearlos, pero si cometían un error, lo corregía, repitiéndolo hasta que se convertía en un hábito. Una vez, Alex derramó su plato de sopa, que se extendió por la estera. Los otros niños lo miraron. Elena no gritó, solo le dio un trapo a Alex. «Límpialo», le dijo. Alex bajó la cabeza y limpió. Las lágrimas caían sobre la estera. Elena se sentó a su lado y dijo con voz suave, «Llorar no resuelve nada, si te equivocas, lo corriges, yo también lo hago». Alex asintió, y desde entonces lloró muy poco, no porque no estuviera triste, sino porque se había acostumbrado a levantarse por sí mismo. Hubo noches de lluvia en las que el agua entraba en la habitación. Elena cargaba a cada niño y los colocaba en la precaria cama de madera. Ella se sentaba en el suelo, abrazando sus piernas, soportando el frío. A la mañana siguiente, su espalda le dolía, sus manos estaban entumecidas, pero aún así se levantaba temprano para ir a trabajar. En otra ocasión, mientras ayudaba en la cocina, se desmayó de agotamiento. El dueño del restaurante la sacó afuera para que se sentara a descansar un rato y luego le dijo, «Si no puedes hacerlo, no lo hagas».
Elena asintió, sin suplicar, sin quejarse. Se levantó, le dio las gracias y fue a buscar otro trabajo. Al llegar a la habitación, se sentó junto a sus hijos y les sonrió. Hoy mamá está un poco cansada, les dijo, nada más, sin cargar a sus hijos con las preocupaciones de los adultos. En la oscura habitación alquilada, Elena comenzó a leerles libros a sus hijos. No eran libros para hacerse ricos, solo historias sencillas, pero siempre se detenía en un punto. ¿Este personaje hizo lo correcto o se equivocó?, preguntaba. Los niños respondían, ella no imponía, los dejaba pensar. Por la noche, los 5 niños dormían muy juntos. Elena se acostaba en el extremo, de espaldas a la puerta, no por comodidad, sino porque si algo sucedía, ella sería la primera en enfrentarlo. En esa oscuridad, Elena Vargas no sabía a dónde la llevaría el futuro, pero sabía muy bien una cosa: si esta sociedad era cruel, les enseñaría a sus hijos a ser más fuertes que esa crueldad. Y si la vida no les dejaba una salida, ella misma les abriría un camino diferente. El portón de la casa Moreno se abrió lentamente, un chirrido apenas audible para los que estábamos fuera, pero que para los que aguardaban dentro resonó como una campana anunciando lo inevitable. Entré primero, con la espalda recta, la mirada serena, sin bajar la cabeza ni alzarla en desafío, solo la postura de quien se ha preparado lo suficiente para este momento. Mis 5 hijos me siguieron, formando una hilera, la distancia justa, ninguno adelantándose a su madre, ninguno quedándose atrás. En el gran salón, el bullicio previo se extinguió de repente, las conversaciones se cortaron a mitad, las miradas curiosas se transformaron en estupefacción, y luego, un murmullo bajo se extendió como una onda. «Es ella». «Imposible». «¿Quiénes son esos hombres?». Don Alfonso, apoyado en su bastón en el centro del salón, me observó durante un largo rato, como si intentara unir la imagen de la mujer frente al con un recuerdo antiguo, cubierto de polvo por los años. Finalmente, habló, su voz ronca: «¿Todavía se atreve a volver aquí?». Me detuve, hice una reverencia ligera, correcta y medida. «He vuelto por invitación de la familia», respondí con calma. Mi respuesta serena hizo que algunos de los morenos se detuvieran. Ninguno recordaba haber invitado, pero nadie se atrevió a negarlo. Doña Isabel, sentada en la cabecera, al verme, giró el rostro por un viejo reflejo, pero un instante después, su mirada se detuvo en los 5 jóvenes que me acompañaban. Su mano tembló ligeramente sobre el brazo de la silla. Los rasgos en sus rostros le resultaban demasiado familiares como para ignorarlos. No eran solo mis rasgos, sino también los de Ricardo, inconfundibles, grabados en ellos. Justo en ese momento, Ricardo entró al salón. Acababa de terminar una llamada de negocios, su rostro aún mostraba la tensión habitual. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, toda expresión en su cara se congeló. Se quedó inmóvil, la garganta apretada. En ese instante, no escuchó los murmullos a su alrededor, ni las llamadas de los sirvientes. Solo me vio a mí, la mujer que una vez fue su esposa, y a los 5 jóvenes de pie detrás de mí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Don Alfonso miró a Ricardo, su voz pesada: «¿Sabes algo de esto?». Ricardo no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron cada uno de los rostros. Miguel, el mayor, estaba al frente de la fila, su mirada serena pero sin evasivas. Javier y Carlos estaban a sus lados, erguidos. David se mantenía recto, con los hombros anchos como un muro. Alex, el más joven, estaba al final, en silencio, con una mirada aguda y profunda. 5 hombres, 5 rostros, una coincidencia que no podía ser accidental. «¿Qué hace con ellos aquí?», preguntó doña Isabel. Su voz apenas disimulaba el desconcierto. La miré directamente. «He traído a mis hijos para celebrar el Año Nuevo», respondí. Se escucharon algunas inspiraciones profundas en el salón. Esa frase, «mis hijos», cayó suavemente, pero fue suficiente para tensar el ambiente como una cuerda de violín. «Hijos», repitió don Alfonso, su voz grave.
Explícate. Antes de que pudiera responder, Miguel dio un medio paso hacia adelante, colocándose al lado de mi hombro. Su voz era grave y clara, sin ser alta ni baja. Nosotros somos los hijos de nuestra madre, dijo. Ni una palabra de más, ni una explicación, pero fue suficiente para que todo el salón quedara en un silencio absoluto. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, un dolor punzante. Miró a Miguel, luego a Javier, Carlos, David. Cada rostro era una puñalada que revivía los recuerdos que había enterrado tan profundamente desde que me fui. Justo en ese momento, desde la cama de al lado, llegó otro sonido, no un llanto fuerte, sino un gemido ronco y entrecortado. Era otro recién nacido, solo, sin nadie que lo cargara o consolara. Abrí los ojos, giré la cabeza, y vi a una mujer inmóvil en la cama contigua, su rostro pálido, las enfermeras en silencio. Hemorragia, no lo ha superado, escuché. El bebé seguía llorando, su voz cada vez más débil, como si cada aliento fuera su último esfuerzo. No sé de dónde saqué fuerzas, me apoyé en los brazos e intenté sentarme, a pesar del dolor posparto. Miré al doctor Salas, mis ojos suplicantes pero firmes, deme a ese bebé. El doctor se quedó perplejo. Acaba de dar a luz a 4, no podrá con otro. Negué con la cabeza, las lágrimas se mezclaban con el sudor. Si no lo cargo, no sobrevivirá. Él me miró fijamente, luego asintió. El pequeño fue colocado en mi pecho, tan ligero que me asustó. Lo abracé con fuerza, piel con piel, usando el poco calor que me quedaba para aferrarme a esa vida frágil. Respira, hijo, susurré, mi voz quebrada. Ven con mamá. Su llanto débil se hizo más claro, como una respuesta. Cerré los ojos, una lágrima rodó por mi sien. Esa misma noche, cuando mi cuerpo aún dolía hasta la inmovilidad, firmé los papeles de adopción, mi mano temblaba, mi firma era torcida, pero no dudé. El doctor Salas me miró largo tiempo. Nunca había visto a nadie tomar una carga adicional justo después de escapar de la muerte. ¿Estás segura?, preguntó. Miré las 5 cunitas, 4 hijos de mi sangre, 1 adoptado, 5 pequeños rostros sonrosados durmiendo plácidamente. Asentí. Todos son mis hijos. Dejé el hospital en una mañana brumosa, sin flores, sin familiares, sin una sola felicitación. En mis brazos, 5 bebés envueltos en mantas viejas, en un carrito de préstamo del departamento de obstetricia. El doctor Salas me observó desde el pasillo hasta que mi figura desapareció. Yo no miré hacia atrás. Sabía que a partir de ese momento, todo dependería de mí. La primera habitación que alquilé estaba en lo profundo de un callejón estrecho, húmedo y oscuro. 4 paredes manchadas, un techo tan bajo que podía tocarlo. Puse a los 5 bebés en una estera delgada extendida en el suelo, y observé en silencio sus pequeños rostros sonrosados mientras dormían. La habitación estaba en silencio, solo se oía la suave respiración de 5 pequeñas vidas. Por primera vez desde la noche del parto, me senté en el suelo y lloré. No un llanto audible, sino un llanto silencioso, las lágrimas empapando mis mangas. Lloré de cansancio, de dolor, de miedo, pero fue por un breve instante. Cuando el llanto de uno de mis hijos resonó, me sequé el rostro y me levanté de inmediato. Desde ese momento, no me permití volver a caer. Los días eran una lucha constante. Dividía cada pequeña porción de leche, 5 boquitas esperando, 5 llantos que nunca coincidían. A veces, cargaba a 2 en mis brazos, 1 en mi regazo, y los otros 2 a mi lado, alimentándolos y consolándolos. Por la noche, apenas dormía. Aprendí a escuchar la respiración de mis hijos en la oscuridad. Con solo un cambio en su ritmo, mi corazón se encogía. El dinero se agotó rápidamente. Los pocos euros que había traído de la casa Moreno no eran suficientes para subsistir mucho tiempo. Empecé a buscar trabajo, lavando platos en un restaurante cerca del mercado, ayudando en la cocina por la mañana, cosiendo por las noches. Cada vez que salía de la habitación,
Cerraba la puerta con llave y le pedía a la vecina que los cuidara. A cambio, le pagaba con mi propia comida. Hubo días en los que solo comía un plato de sopa aguada, pero mis 5 hijos nunca pasaban hambre. La gente me miraba con curiosidad, una mujer joven con 5 hijos y sin esposo. Los murmullos me seguían desde la entrada del callejón hasta el final del mercado. Algunos sentían pena, pero otros soltaban comentarios crueles. Tantos hijos, ¿cómo los va a mantener? Yo los escuchaba, pero no respondía. Sabía que si me detenía a replicar, mis hijos pasarían hambre. Una vez, mientras lavaba platos en el restaurante, un hombre borracho me hizo un comentario obsceno. Me aparté en silencio. Pero cuando extendió la mano para tocarme, me di la vuelta y le di una bofetada sin temblar, sin dudar. No me toque, le dije. El dueño del restaurante se puso lívido, y perdí mi trabajo esa misma noche. Volví a casa con mi bolsa de ropa, bajo una lluvia fina. Mis 5 hijos dormían tranquilamente, acurrucados en la estera. Me senté a observarlos largo rato. Luego, me levanté, me sequé el rostro y colgué el impermeable. Al día siguiente, busqué otro trabajo. Esos años, viví como una sombra, trabajando de día, cuidando a mis hijos de noche. Cuando tenían fiebre, me quedaba despierta toda la noche. Cuando lloraban, los consolaba. Nadie me ayudaba, nadie preguntaba. Pero nunca me salté una comida de mis hijos. En aquella pequeña y estrecha habitación, establecí una disciplina para mí misma. No quejarme delante de mis hijos, no llorar cuando me veían, no rendirme. Cada noche, antes de dormir, los alineaba en la estera, 4 de mi sangre, 1 adoptado, sin posiciones especiales, sin abrazos preferenciales. Besaba sus frentes por igual. Mamá está aquí, repetía cientos de veces cada vez que se sobresaltaban en sueños. Hubo noches en las que el cansancio era tal que me quedaba dormida apoyada en la pared, con la cabeza sobre mi hombro. Pero al oír el más mínimo movimiento de un niño, me despertaba de inmediato. En esos momentos, comprendía con claridad una cosa. Yo podía ser pobre, podía ser despreciada, pero esos 5 hijos tenían que crecer con dignidad. Y desde aquella oscura habitación alquilada, Elena Vargas comenzó un viaje que nadie presenció. El viaje de una madre soltera que, con sus propias manos, sacó a 5 vidas de la oscuridad. La pequeña habitación alquilada se convirtió poco a poco en un mundo cerrado. Afuera, la gente podía reír, murmurar, juzgar. Pero cuando la vieja puerta de madera se cerraba, solo quedábamos Elena Vargas y sus 5 hijos. Nadie fue testigo de lo que allí sucedió. Nadie supo cómo esa mujer reconstruyó su vida. Elena comenzó a establecer una disciplina. No era una disciplina para hacer sufrir a sus hijos, sino una disciplina para sobrevivir. Por las mañanas, cuando el cielo aún estaba oscuro, ya estaba levantada, sin despertador, solo por costumbre. Calentaba agua, preparaba leche, cambiaba pañales, consolaba a cada uno. Cuando los 5 volvían a dormir, salía a trabajar. Cuando regresaba, por muy cansada que estuviera, dedicaba tiempo a sus hijos. No había juguetes caros, ni ropa nueva constantemente, pero había horarios claros, orden y principios. Cuando los niños empezaron a gatear, Elena los colocó en fila en la estera. Ninguno dormía solo, ninguno tenía privilegios. Si uno lloraba, lo cargaba, pero cuando otro lloraba, ponía al primero en el suelo y cargaba al siguiente, sin permitir que nadie se acostumbrara a ser consolado primero. Las noches en las que se convencía a sí mismo de que el silencio era la forma de mantener la paz. Ahora, esa paz se erguía ante él en la forma de 5 hombres jóvenes. «Es absurdo», exclamó doña Isabel. «No venga con estas patrañas a sembrar el caos». No repliqué. Solo miré a Ricardo, mi mirada no contenía reproche, ni súplica, solo una pregunta. ¿Estás listo para enfrentarlo? Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida,
ya no tenía derecho a evitarlo, no podía usar el silencio para apartar las cosas. Toda la familia Moreno estaba allí, nadie se atrevió a decir nada más, nadie se atrevió a sacar conclusiones, solo una sensación de conmoción se extendía lentamente, pero con mucha claridad. Una conmoción acababa de comenzar, y esta vez, nadie podía fingir no haberla visto. Aquella noche, el gran salón de la casa Moreno se fue vaciando poco a poco, las conversaciones quedaron inconclusas, las miradas curiosas se tornaron cautelosas. Nadie se atrevía a afirmar nada, pero tampoco nadie se atrevía a negar lo que acababa de presenciar. Ricardo regresó a su despacho más tarde de lo habitual, cerró la puerta, encendió la lámpara de su escritorio y se sentó durante mucho tiempo sin encender el ordenador. Frente a él, un vacío familiar, el lugar que durante años había usado para evitar las preguntas que no quería responder. Pero esta vez, ese vacío se negaba a permanecer en silencio. Los 5 rostros seguían apareciendo en su mente, claros hasta ser crueles, sus posturas, sus miradas, esos rasgos tan familiares que no podían ser una coincidencia. Cerró los ojos, pero la imagen no desapareció. Ricardo se levantó y abrió el cajón inferior de su escritorio, donde guardaba una vieja carpeta de expedientes amarillentos. Sacó un antiguo informe médico mío, algo que él había revisado rápidamente y luego olvidado. La luz de la lámpara incidió, revelando un detalle que nunca había notado: índice de embarazo, cuádruple. Ricardo apretó el papel, la garganta seca, un escalofrío le recorrió la espalda. Marcó en su teléfono: por favor, contácteme con un ginecólogo que estuvo de guardia en aquel hospital en ese año. Al otro lado de la línea, hubo un segundo de silencio antes de una respuesta concisa: sí. Ricardo colgó el teléfono. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que sus manos temblaban. No me preguntó a mí, no por respeto, sino por miedo. Miedo a escuchar la respuesta de mi propia boca, miedo a enfrentar una verdad a la que le había dado la espalda sin querer durante 23 años. La reunión con el doctor Mateo Salas transcurrió en silencio. El hombre, con el cabello ya salpicado de canas, miró a Ricardo durante mucho tiempo antes de hablar. «Usted es familiar de ella», no fue una pregunta, sino una afirmación. Ricardo asintió, sin añadir nada. El doctor Salas abrió otra carpeta de expedientes, su voz grave y monótona, desprovista de emoción personal. Ella dio a luz a 4 hijos de sangre en un parto de alto riesgo, y hubo otro bebé adoptado esa misma noche. Ricardo se detuvo. ¿Adoptado? Sí, la madre de ese niño no sobrevivió. Ella fue quien firmó los papeles, dijo el doctor. No hubo acusación, ni reproche, pero cada palabra del médico fue como un martillo golpeando la conciencia de Ricardo. Salió del hospital en un estado de aturdimiento, el cielo gris y pesado, su mente en blanco, pero una decisión se había formado con mucha claridad. Necesitaba pruebas, no para confrontarme, sino para enfrentarse a sí mismo. Ricardo no hizo ningún escándalo público, encontró una razón lógica. Un chequeo de salud previo al vuelo para los jóvenes pilotos, nadie sospecharía, pues era un procedimiento rutinario. Miguel recibió el aviso primero, lo leyó y asintió. Participaremos, dijo. Sin preguntar la razón, sin cuestionar, su mirada hacia Ricardo era tranquila, como si ya hubiera anticipado esto. Javier, Carlos, David y Alex también aceptaron. Nadie se negó, nadie evadió. Yo me enteré de la situación al final, no me sorprendió, solo permanecí en silencio durante mucho tiempo y luego dije suavemente: mis hijos decidirán, no hay prohibiciones, no hay evasiones. El día de recibir los resultados, Ricardo se sentó solo en su despacho. Frente a él, un sobre grueso, sellado cuidadosamente. No lo abrió de inmediato, su mano permaneció sobre él durante mucho tiempo. Comprendía que ese momento dividiría su vida en 2 mitades. Finalmente, Ricardo rasgó el sobre. Las palabras aparecieron, frías y precisas. 4 resultados de coincidencia de parentesco a un nivel absoluto,
un resultado sin parentesco sanguíneo. Ricardo se desplomó en la silla, sus ojos se nublaron, sus oídos zumbaban, no por la sorpresa, sino porque todas sus dudas ya tenían respuesta. 4 hijos de sangre, un hijo adoptado. Y en 23 años, él no había criado a ninguno. Fuera de la ventana, el cielo comenzó a llover suavemente, pero con insistencia, como recordando una noche muy antigua en la que él había elegido el silencio. Esta vez, Ricardo sabía que ya no tenía dónde esconderse. El gran salón de la casa Moreno estaba iluminado. El aire era tan denso que se podían escuchar las respiraciones. Ricardo estaba en el centro, frente a toda la familia reunida, con un grueso expediente cuidadosamente sujeto en la mano. No miró a nadie, ni habló de inmediato. Yo estaba a un lado, erguida, con la mirada tranquila. Mis 5 hijos estaban detrás de mí, como una barrera silenciosa. Don Alfonso fue el primero en no soportar aquel silencio. «Habla», dijo, su voz ronca pero pesada, sin la imposición de antes, solo la tensión contenida. Ricardo respiró hondo y abrió el expediente. «Los resultados ya están», dijo, una frase que bastó para que algunos en la sala contuvieran la respiración. Levantó la cabeza, su mirada recorrió cada rostro. Cuando se detuvo en el mío, se detuvo por un instante. Pero luego se apartó, su voz grave. 4 de ellos son mis hijos biológicos. Una pequeña ola de murmullos se elevó y luego se calmó rápidamente. Nadie se sorprendió. Esa verdad había flotado en el aire desde que mis hijos aparecieron. Pero Ricardo no se detuvo. El que queda no comparte mi sangre. La frase cayó como una daga fría. La mirada de doña Isabel se dirigió inmediatamente a Alex. Lo miró fijamente, sin poder disimular el cambio en su expresión, un destello familiar, a la vez de desprecio y cálculo. «Ya lo dije», murmuró, «si no es de nuestra sangre, ¿cómo va a ser igual?». El ambiente en la sala se volvió más denso. Algunos asintieron, como encontrando una razón para exhalar. Alex permaneció inmóvil, su rostro no cambió de color, pero sus manos se apretaron con fuerza. Justo en ese momento, yo di un paso adelante. No levanté la voz, ni me apresuré, pero cada palabra que pronuncié resonó con firmeza. «Es cierto, Alex no es mi hijo biológico». Se escucharon algunas inspiraciones profundas. Giré y puse mi mano sobre el hombro de Alex, un gesto suave pero decidido, como una afirmación. «Es el niño que cargué primero después de salir de la sala de partos. Es el niño que estuvo a punto de morir porque nadie lo reclamaba, y es el niño al que firmé los papeles de adopción cuando aún temblaba de dolor», dije. Miré directamente a doña Isabel. «¿Usted lo llama, no de la misma sangre?». Entonces, le pregunto, ¿qué es la sangre? Es algo para usar y discriminar cuando se quiere apartar a un niño. Todo el salón quedó en un silencio absoluto. Ricardo me miró. Su corazón se encogió. De repente, se dio cuenta de que, durante 23 años, yo nunca había usado la verdad para atacar a nadie, pero cuando alcé la voz, nadie pudo replicar. Me volví hacia Ricardo, mi mirada no era de reproche, pero fue suficiente para que él bajara la cabeza. «Tienes 4 hijos biológicos», dije lentamente, «pero en 23 años no has criado a ninguno». Esa frase fue como un martillo. Apreté suavemente el hombro de Alex. «Y yo tengo 5 hijos, y no he abandonado a ninguno». Un momento de silencio se prolongó, y luego Miguel dio un paso adelante, colocándose al lado de Alex. «Él es mi hermano», dijo. Javier, Carlos y David también avanzaron al unísono. «No hay de sangre o adoptado, solo hermanos», dijeron. Los 5 se pararon en fila frente a toda la familia. Doña Isabel palideció. Don Alfonso se apoyó en su bastón. Su mano temblaba. Ninguno de ellos imaginó que lo que derrumbaría el muro que habían construido durante años no serían papeles ni lazos de sangre, sino la justicia de una madre. Retrocedí medio paso, no necesitaba decir más. Ya había dicho suficiente. En ese momento,
la familia Moreno comprendió algo muy tarde. Hay mujeres que no necesitan estatus para mantenerse erguidas, solo conciencia. Nadie dijo una palabra más después de que mis hijos se pararon en fila frente a la familia. El salón cayó en un silencio pesado, donde todas las miradas se evitaban, como si con solo rozar la verdad un segundo más fuera demasiado doloroso. Ricardo fue quien rompió el silencio, se giró, su mirada se detuvo en Sofía Jiménez, que estaba apartada al final del salón. Desde el principio, ella no había dicho mucho, pero ese silencio no era de calma, sino porque había empezado a entender algo. «Quédate», dijo Ricardo, su voz baja pero firme. Sofía se sobresaltó, su sonrisa habitual se congeló en sus labios. Dio unos pasos adelante, tratando de mantener la voz normal. «¿Me llamabas para algo?» Ricardo no respondió de inmediato. Dejó el expediente en la mesa y sacó un teléfono. No mostró imágenes, no reprodujo vídeos. Simplemente lo colocó, girando la pantalla hacia todos. «¿Aún recuerdas estos mensajes?» Sofía palideció. Yo permanecí inmóvil, no avancé, ni miré a Sofía. Todo había llegado a un punto en el que yo no necesitaba decir nada más. Ricardo pulsó suavemente, y una grabación de voz sonó. La voz de una mujer joven, apresurada pero clara. «Solo haz que crean que ella no es pura, yo me encargo del resto». El sonido resonó en el salón como una cuchilla que levantaba el velo que había cubierto los años. Doña Isabel se puso de pie de un salto. «¿De dónde ha salido esto?» Ricardo se volvió hacia su madre, su mirada cansada, de su viejo teléfono y de los archivos internos. Sofía retrocedió un paso, sus labios temblaban. «Déjame explicarte», dijo. «¿Explicar qué?», la interrumpió Ricardo. «¿Explicar por qué editaste fotos o por qué contrataste a gente para difundir rumores?» Sin escapatoria. Sofía miró a su alrededor, pero nadie en el salón la miraba como antes, no había miradas de confianza, no había apoyo. «Solo quería mi lugar», su voz se quebró. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos». Yo entonces hablé, solo una frase muy suave, pero sabía bien lo que una mujer expulsada en una noche de lluvia pierde. Esa frase no fue un grito, no fue un reproche, pero hizo que Sofía no pudiera mantenerse en pie. Se desplomó, cubriéndose el rostro con las manos. Don Alfonso se apoyó en su bastón, su voz ronca. «Así que así fue». Ya no había excusas, ya no había a quien culpar. Todas las piezas habían encajado por sí solas. Ricardo se quedó de pie mucho tiempo. Luego se volvió a mirarme. «Lo siento». Esas 3 palabras salieron con dificultad, no eran suficientes para compensar. Pero fue la primera vez que las dijo. No respondí de inmediato. Lo miré durante mucho tiempo y luego negué con la cabeza. «No necesito disculpas». Mi voz hizo que Ricardo se detuviera. «Necesito que mis hijos no vivan en una familia donde la verdad es distorsionada». Me volví hacia don Alfonso y doña Isabel. «Y necesito que mis hijos sean respetados». Nadie objetó, nadie se atrevió a objetar. Sofía fue escoltada fuera, sin ruido, sin dramatismo, pero su partida se llevó consigo toda la máscara que una vez cubrió a la familia Moreno. En el gran salón, Ricardo se sentó. Por primera vez en muchos años, sus hombros cayeron, no por la vergüenza, sino porque acababa de darse cuenta de que el precio de su silencio prolongado era mucho mayor de lo que imaginaba. Me levanté, me giré y llamé a mis hijos. «Vamos». Nadie nos detuvo, nadie nos retuvo. Cuando mis 5 hijos y yo salimos del salón, detrás de nosotros, la familia Moreno seguía allí. Pero el viejo orden se había derrumbado. Lo que alguna vez se consideró honor, ahora solo quedaba vacío. Y esta vez, nadie necesitaba anunciarlo, la ley de causa y efecto comenzaba a operar. Si todavía está conmigo en este punto, por favor, déjeme un comentario con el número 1, para saber que todavía hay compañeros de viaje conmigo en esta larga travesía. Su presencia es mi mayor motivación para continuar contando la última parte de esta historia.
El portón de la casa Moreno se cerró a nuestras espaldas, la de mis 5 hijos y la mía. El sonido no fue fuerte, pero para Ricardo resonó como un epílogo. El gran salón se volvió incómodamente vacío. Las personas que antes lo abarrotaban se dispersaron rápidamente, cada uno con una excusa para evitar mirarse. Nadie quería quedarse demasiado tiempo con un hombre que acababa de perder todo lo que alguna vez dio por sentado. Ricardo se sentó solo, la silla, tan grande, de repente le pareció enorme. Bajó la mirada hacia sus manos, las manos que habían firmado tantas decisiones importantes, las que habían infundido respeto en otros, ahora yacían inmóviles sobre sus rodillas. Ya no tenía a quien dar órdenes, ya no tenía a quien mantener las apariencias. Doña Isabel abandonó el salón sin decir una palabra. Don Alfonso, apoyado en su bastón, caminaba más despacio de lo habitual, sin reproches, sin consuelo, solo un suspiro muy profundo. Ricardo entendió que, en esa familia, había perdido su lugar. Regresó a su viejo despacho. En la mesa aún estaban los expedientes sin firmar, pero ya no tenía la mente para leer. Su mirada se detuvo en una vieja foto mía, colocada en la esquina de la mesa. En la foto, yo sonreía muy suavemente. En aquel entonces, yo era joven, creía, esperaba. Ricardo extendió la mano y tocó el marco de la foto. Una sensación de vacío le oprimió el pecho. Se dio cuenta de que lo que había perdido no era la fama, no era el poder, sino el derecho a pronunciar las 2 palabras mi familia con un significado auténtico. Afuera, el viento cambiaba, y en la vasta habitación, Ricardo permaneció sentado durante mucho tiempo, enfrentándose a sí mismo por primera vez, sin un lugar donde esconderse. Y esta vez, nadie podía asumir las consecuencias por él. Yo, Elena Vargas, no miré hacia atrás al cruzar el portón de la casa Moreno. No necesitaba saber quién se quedaba atrás, ni escuchar más explicaciones. Lo que tenía que decir, lo había dicho, lo que tenía que probar, lo había demostrado con toda mi vida. Mis 5 hijos caminaban a mi lado, ninguno se adelantaba, ninguno se quedaba atrás. Íbamos al mismo ritmo, como habíamos crecido juntos en aquella pequeña habitación alquilada de antaño. Ricardo me miraba desde la distancia, quería llamarme, decir algo, pero la garganta se le oprimió. Comprendió que hay palabras que, si se dicen demasiado tarde, solo causan más dolor a quien las escucha. Desde aquel día, Ricardo comenzó a aprender a vivir de otra manera. No intentó aferrarse a nosotros, no nos obligó a regresar. Aparecía en el momento justo, retrocedía en el lugar adecuado, enviaba un mensaje corto preguntando por nosotros, nos observaba desde lejos cuando podía, sin títulos, sin exigencias. Esa era la única forma en que podía redimir, en parte, sus errores. En cuanto a mí, Elena Vargas, regresé a mi vida habitual, sin ser más rica, sin necesitar la aclamación de nadie, pero esta vez, sin inclinar la cabeza. Mis 5 hijos, uno a uno, emprendieron el vuelo, cada uno a su manera, no para demostrar nada a nadie, sino para cumplir los sueños que habían sido nutridos con sangre, sudor, lágrimas y la justicia absoluta de una madre. Miguel, Javier, Carlos, David y Alex, cada uno encontró su camino en el cielo, sus aviones surcando las nubes, llevando consigo no solo su habilidad, sino la historia de nuestra resiliencia. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, cenas sencillas en mi pequeña casa, donde las risas y las historias compartidas llenaban cada rincón. No necesitábamos grandes discursos, solo la presencia del otro era suficiente para sentir la profunda conexión que nos unía. Yo observaba a mis hijos, hombres ahora, fuertes y libres, y mi corazón se llenaba de una paz inquebrantable. Comprendí que la verdadera felicidad no residía en las riquezas materiales o en el reconocimiento social, sino en el amor incondicional que habíamos construido, en la verdad que habíamos defendido y en la serenidad que habitaba en mi alma. Ya no había nadie ante quien inclinarme, mi postura era siempre recta, mi mirada, firme y segura. Había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar forjado por el coraje y la perseverancia. Una noche muy tranquila, me senté sola mirando el cielo,
alto y oscuro, donde sabía que mis hijos estaban volando. Pensé en todo lo que había pasado, en las tormentas y los amaneceres, y en cómo cada paso nos había llevado hasta aquí. Descubrí que lo que realmente lleva a una persona más lejos no es la sangre ni la posición social, sino la determinación inquebrantable y el amor de quienes eligen no soltar tu mano, incluso cuando el mundo entero te da la espalda. Ya no había espacio para la venganza o la humillación hacia Ricardo. Mi corazón sentía una profunda paz. Ricardo fracasó no por falta de dinero o poder. La fortuna de la familia Moreno era vasta, un verdadero imperio. Él fracasó porque juzgó a las personas por su apariencia, por su estatus social y por los maliciosos susurros de otros, en lugar de por su dignidad o su alma. Su arrogancia le llevó a despreciarme, a mí, su esposa, su compañera de vida, y el precio de esa ceguera fue la soledad, la pérdida de la oportunidad de ser padre de unos hijos maravillosos. Poco a poco, comprendí que la causa profunda de su silencio y de su traición en aquellos años no residía en mi debilidad, sino en la profunda inseguridad y el ego frágil de Ricardo. Él necesitaba sentirse necesitado, ser el centro de todo, el protector. Y cuando se encontró frente a una mujer tranquila pero autosuficiente, fuerte incluso en los primeros días de nuestro matrimonio, se sintió amenazado. Su silencio no fue desprecio, sino cobardía, miedo a enfrentarse a una mujer que podía valerse por sí misma sin él. Y cuando regresé, autosuficiente y firme, su ego se desmoronó por completo, revelando el vacío que había en su interior. Mi verdadera victoria no consistió en vengarme ni en humillar a Ricardo o a la familia Moreno. Consistió en haber mantenido intacta mi dignidad. Me fui sin dar explicaciones, sin un ápice de resentimiento u odio en mi corazón, y viví de acuerdo con los valores en los que creía. Fue entonces cuando me di cuenta de que la libertad interior y la paz del alma son la victoria más completa que una mujer puede alcanzar en la vida. El verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que ha vivido y en cómo elige levantarse. Así pues, en su propio viaje, ¿cuál es el valor que usted más aprecia, queridos oyentes? La historia de Elena Vargas concluye aquí. ¿Qué piensa usted de la decisión de Elena? ¿Hubiera hecho algo diferente en su lugar? Comparta sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada una de ellas. Si esta historia le ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien que crea que también se emocionaría, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, la próxima vez. Quizás usted sea el protagonista de su propia verdad. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.